Vamos a ponernos de pie, por favor. Alegre quiero cantar, pues nunca voy a morir. Cantando paso la vida sin llorar, sin llorar. Yo quiero cantar, cantar en la vida. Yo quiero cantar, cantar en la vida. Yo quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy encomendamos las intenciones siguientes en esta misa. Por el eterno descanso de la familia, de los familiares difuntos, de las familias Hernández Bravo y Bravo Yáñez, por los difuntos Edgar A. Borges y Constantino Agenor Molina, por todos nuestros hermanos enfermos, por nuestros difuntos, por todas las personas que en este tiempo tan especial, ¿verdad?, de enfermedades, se sienten tristes y abatidas, para que el Señor sea su fortaleza, su alegría y su salud, por todos nosotros. Por los Estados Unidos de América, que transita puentes muy difíciles. Hoy celebra la Iglesia la memoria de Santa Ángela de Mérici. Algunas personas dirán, ¿y quién es? Bueno, de vez en cuando tenemos que acercarnos a los santos, por lo menos los que nos proponen de una manera especial el calendario, el misal, porque hay santos que no son los más conocidos, lo son. Todas las muchachas, las señoras que fueron alumnas de las Ursulinas sabrán de esta santa. Nació alrededor del año 1470 en Desenzano, región de Venecia. Tomó el hábito de la Tercera Orden Franciscana y reunió a un grupo de jóvenes a las que instruyó en la práctica de la caridad y en la promoción cultural. Recordemos que en ese tiempo las mujeres no iban al colegio ordinariamente. Aprendían en sus castillos o en sus residencias, las que eran ricas y tenían preceptores, y los padres se ocupaban. O si ellas tenían una gran sed de aprendizaje. Pensemos en una Santa Teresa de Jesús. A las que instruyó a esas jóvenes en la práctica de la caridad y en la promoción cultural. En el año 1535 fundó en Brescia una sociedad de mujeres bajo la advocación de Santa Úrsula. De ahí viene el nombre de esa congregación de las Ursulinas, aunque la fundadora fue Ángela de Mérici, Santa Ángela, dedicadas a la formación cristiana de las niñas pobres. Murió en 1540. Todas esas instituciones antiguas de enseñanza, que después a veces se han convertido en institutos exclusivos, que hay que pagar fuerte. El mundo impone muchas veces eso, pero muchas veces se pierde el carisma original, que es que los pobres que no tienen acceso a escuelas, y hoy en día, bueno, a las públicas, donde existen, casi todas partes, pero con los límites de la enseñanza pública, la corrupción, todo eso. O sea que las privadas siguen siendo como un ámbito de verdadero aprendizaje y de libertad, y con orientación, por supuesto, espiritual, cuando son inspiradas por la religión. Hay muchos santos en la Iglesia, fundadores de congregaciones dedicadas a la enseñanza, que ese fue su propósito original, ¿no? San José de Calazán con los escolapios, las escolapias, las Ursulinas con Ángela de Mérici y muchísimas otros más. No se dedicaron a las élites,
sino a los pobres que de otra manera no hubiesen tenido escuela. No olvidemos eso nunca y sigámoslo haciendo, a ver si nuestras escuelas pueden llegar a hacer eso también. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Imploramos, Señor, de tu piedad, que no nos falte la intercesión de Santa Ángela de Méris y Virgen, para que siguiendo su testimonio de caridad y prudencia, podamos guardar tu doctrina y manifestarla en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: no les perdonaré sus culpas, yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo.
Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío. El día en que naciste en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad, por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Es muy consolador
que los enemigos de Cristo se han puesto bajo sus pies un día. Muchas veces no lo vemos en la tierra, vemos lo contrario. Los amigos de Cristo son pisoteados. Pero esperamos una justicia superior que no es de este mundo. De modo que, y la tenemos que seguir proclamando, por si acaso alguien se quiere convertir. Porque hay personas que son inconvertibles. Dicen que para Dios nada es imposible, es verdad, pero Dios no tuerce la libertad que nos dio y la respeta hasta ese punto. De modo que cuando tenemos conocimiento y estuvimos en la luz y preferimos las tinieblas, pues eso es lo que me refiero, ¿verdad? Nos habla el autor de la carta a los Hebreos de que el sacrificio de Cristo tiene un valor infinito y eterno y que fue realizado una sola vez. Jesucristo no muere cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, ¿no? Ni muere todos los Viernes Santos. Nada de eso. Nosotros actualizamos ese misterio tratando de vivirlo espiritualmente en nosotros y aplicárnoslo. Su muerte de una por siempre. La Eucaristía que hoy aplicamos por nuestros difuntos y por todas las intenciones que ofrecemos es el mismo sacrificio único de la cruz. Y lo recibimos en la palabra y en la cena, el único, el mismo, actualizado. Eso no lo debemos olvidar. Lo renovamos, lo actualizamos para nosotros. No tiene que ocurrir otra vez, sigue permaneciendo su eficacia para siempre. Y es bueno que sepamos eso, porque a veces vivimos nuestra fe así con más desconocimiento que conocimientos. Y el conocimiento es necesario, para eso Dios nos ha dado esa capacidad intelectual con la que podemos hacer tantas cosas buenas y también malas. Pero bueno, nos la dio para el bien y es cuando somos libres de veras. Hoy me llamaron de Radio Paz otra vez para ayudarlos en un programa y me preguntaba Jorge Díaz qué era la libertad. Yo diría que es una palabra muy larga, ¿no? Muy difícil de explicar. Y esa libertad termina cuando no escogemos el bien, porque hemos sido creados por el bien mismo que es Dios y hemos sido creados buenos. El pecado vino a estropear esa relación y esa capacidad nuestra, pero Cristo la restauró con su muerte y resurrección. Y aunque seguimos heridos y limitados, tenemos la capacidad de sobrepasar eso y obrar siempre el bien. En el momento que lo dejamos de ser libres. Y todo lo que pasa después en nosotros, o con nosotros, o desde nosotros, es consecuencia de esa pérdida voluntaria y culpable de nuestra libertad. Salió el sembrador a sembrar. Es una parábola de Jesús que conocemos todos bien, por lo menos en su forma, y que seguramente hemos meditado en muchas ocasiones. Hoy la escuchamos en San Marcos con todo ese colorido, con que se preocupa el evangelista de presentarnos las palabras de Jesús. Y viene a continuación de la misma parábola su explicación a partir del requerimiento de los discípulos, ¿verdad? Y nos ha dicho que a los que están fuera, pues no les queda claro nada, todo les queda oscuro. En el texto original, que está escrito, aunque esté escrito en griego con una mentalidad aramea, ya hemos leído seguramente en otras ocasiones, en misales más antiguos, en ediciones de la Biblia, de otras ediciones más antiguas, algo más literal, traducido literalmente, y no lo entendíamos bien, ¿no? Para que viendo no vean, no entiendan, para que, ¿no? Como diciendo como que Dios está queriendo que los demás no vean, no entiendan, no acepten, no se salven. Ese es el modo de hablar de ellos. Pero esto es lo que quiere decir, lo que nos dice la traducción de hoy.
a ustedes se les ha confiado el secreto del reino. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. ¿Y por qué están fuera? Escogieron estar fuera, podríamos decir nosotros. Dios no los sacó, no los rechazó. Todos escucharon la misma palabra, unos creyeron y otros no. Unos avanzaron más a tener más luz y pidieron la explicación, y los otros se quedaron en la oscuridad. A veces uno se puede quedar en la oscuridad culposamente. Yo diría que siempre. Pero bueno, ya eso va a ser un juicio de valor sobre las opciones de otras personas, pero según las obras que vienen de ahí, parece que casi siempre o siempre es por opción, ¿no? De quedarme en la oscuridad. Y nos va diciendo Jesús los distintos tipos de actitudes, de recepción de la palabra. Cada terreno, el borde del camino o la vereda, el que está a tierra a poca profundidad y lo seca el sol, el de que cayó la semilla que cayó entre espinas y la que finalmente cayó en tierra buena. Como ven, son 4 tipos de terrenos, así que vamos a decir que un cuarto de la semilla fue la que cayó en tierra buena y bastó para que produjera mucho fruto. Y aún así, no toda produce el mismo fruto, porque toda la tierra buena no es igual. Pero no nos está hablando, a no ser que ese sea el modo de hablar de ellos, de tanto por ciento, sino de 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1. O sea, no nos está diciendo que se perdió en uno el 70% de la semilla, en el otro el 40% y que el otro al fin todo a Dios, sino que la misma semilla en distintos terrenos dio más o menos fruto. Siempre dio en los terrenos buenos, porque 30 por 1 es si de una semillita yo saco el 30% más, me hago rico, ¿no? Quiere decir que la palabra tiene en sí tanta eficacia que cada semilla está destinada a expandirse y a llenar la tierra de buena simiente, de buenos frutos, a multiplicar los que son realmente pueblo de Dios. Depende de nosotros que mejoremos nuestro terreno y que esa semilla cada vez pueda producir aún más y mejor fruto. Depende de nosotros también de que no estemos preocupados tanto por otras cosas, seamos tan superficiales, que la semilla se pierda totalmente. Quizás al principio parezca que no, pero después sí. El entusiasmo no basta, hay que tener entusiasmo de la fe. Pero un entusiasmo inicial no siempre garantiza un fruto, no siempre garantiza una perseverancia, no siempre garantiza la santidad. Tiene que haber muchos componentes humanos positivos y todos los tenemos. Tenemos que ponernos en manos de Dios y aprender a valorar lo que Él nos da. Y que el mundo presente siempre pasa. Debíamos saber siempre más historia para ser más sabios y saber relativizar mejor cada momento presente de nuestra vida, ya sea próspero o no, o de escasez o de pobreza, ya sea de éxitos o de fracasos. Todos son relativos. El único que no es relativo es Dios y la verdad que Él nos enseña con la palabra sagrada, la palabra de Cristo, que al final es toda. Por eso los cristianos no podemos menos que ser optimistas al modo de Dios, al modo que nos predicó Jesucristo. Y acoger la palabra sabiendo que es lo más importante que nos ha pasado en la vida. Y que donde quiera que estemos sembrando o donde estemos sembrados, si estamos con Dios vamos a producir muchos frutos de vida eterna. Si repasamos la vida de los santos, como la santa que hoy recuerda y celebra la iglesia, Santa Ángela de Mérici, fueron personas que pasaron por el mundo haciendo el bien, preocupándose por lo inmediato que veían. No tenían su visión
Incluso no tenían la información que tenemos nosotros hoy. No tenían la visión, decir, el otro continente, no, aquí lo que está cerca no me gusta. Y yo puedo hacer algo para mejorarlo mucho. Y han dejado obra y espíritu. Y un ejemplo a imitar. Si nosotros lo seguimos imitando, vamos a seguir produciendo obras de bien, de salvación, de justicia, como personas de este mundo que somos discípulos de Jesucristo, como miembros de su iglesia, como cuerpo vivo de Cristo, que es toda la iglesia. Vamos a rezar. Bien pegada. Jesús, mediante parábolas, nos enseña los misterios del reino. Necesitados de su palabra, le decimos, tú eres nuestro maestro. El reino crece por la potencia de tu gracia. Ayúdanos a comprender que nada podemos sin ti. Tú eres nuestro maestro. La Iglesia santifica administrando tus sacramentos. Haz que sepamos recibirlos con fe y reverencia. Tú eres nuestro maestro. Que nuestro corazón sea tierra fértil para la semilla de tu palabra y sepamos reconocer las oportunidades de acoger tus dones. Tú eres nuestro maestro. Los que quieran pueden manifestar otras intenciones. Tú eres nuestro maestro. 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 Para que nuestro mundo pueda crecer en sabiduría a partir de un conocimiento recto de la verdad, una práctica esforzada de la justicia en favor del derecho de todos, por los cristianos perseguidos, por todos nuestros difuntos, por todos aquellos que en este tiempo de pandemia sufren y por los que sirven a los enfermos, por todos los que trabajan con ahínco en el mundo de la medicina, roguemos al Señor, tú eres nuestro. Todo esto te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan,
por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Creo que mañana voy a empezar a dirigir también las respuestas. Yo supongo que Dios las entiende, pero yo no. Porque todo el mundo va en su tiempo, corriendo más despacio. Además, una sola voz se puede hacer facilito, basta que sigamos a los otros. Pero bueno, pasa. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti habías recibido y la conduces a gustar los dones que esperas recibir en el cielo. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, los difuntos de las familias Hernández Bravo y Bravo Yáñez, Edgar Borges y Constantino Agenor, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la vida, no has buscado ni a sabio ni a rico, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Una roca inmóvil en su soledad, una flor o pájaro feliz que ve, no podrán vivir, no podrán gozar esta vida sin